Aide Pérez Garrido, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, buenos días. Bueno, pues ¿en qué punto estamos? Porque, bueno, la información de estas 186 empresas y personas beneficiadas con estas condonaciones fiscales en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, bueno, pues siguen ahí, seguimos en esta batalla por la información, por la transparencia y por tener estos elementos que ahora, como digo, en este nuevo contexto, pues han dado pie a una autolimitación del presidente de la República, una autoprohibición de condonar impuestos y ahora una iniciativa formalmente. Pero bueno, vamos por partes. En relación a lo que hemos conversado desde hace ya mucho tiempo con ustedes en este espacio de noticias, ¿en qué punto está? Sí, Carmen, yo primero haré una nota introductoria tratando de explicar, porque yo sé que es un asunto complejo, pero estamos hablando de dos bolsas millonarias de recursos. Una bolsa son los créditos condonados, que significa efectivamente un perdón de la deuda fiscal. Y por otra parte estamos hablando de una bolsa de recursos cancelada. Cancelada significa que me sigues debiendo y está la deuda todavía firme, pero yo ya no llevo a cabo diligencias para cobrarte porque considero que me puede salir más caro cobrarte o porque hay una imposibilidad práctica de cobro. Es decir, hay insolvencia de parte del deudor o ya la empresa no existe, ya por más que te he buscado en el domicilio fiscal ya no apareces. O sea, imposibilidad práctica de cobro, ese es un supuesto, y el otro es incosteabilidad. Me sale más caro todas las diligencias de cobranza que recuperar la deuda. Entonces estamos hablando de dos bolsas y de dos figuras distintos. Condonados, que digamos que es el perdón, ahí sí es el perdón fiscal, para decirlo en términos llanos, y la otra es la condonación. Me parece bien importante hacer esta precisión, porque, y lo entendemos, en los medios de comunicación se traduce todo en una misma bolsa y dicen perdones fiscales. Y francamente que no es lo mismo, son figuras distintas. Ahora, voy a hablar de los montos. Según el SAT, el monto de condonados de 2007 a 2018, es decir, los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, es de alrededor de 400,000 millones de pesos. Según los cálculos que hemos hecho nosotros, con solicitudes de información, revisión de los portales, es de 600,000. Ahora, en términos de los cancelados, es decir, deudas que están firmes, pero que ya no se están intentando cobrar, por lo que ya mencioné, estamos hablando de 1.1 billones de pesos. Por eso es que los medios han dicho 1.7 billones de pesos. En cualquier caso, son cantidades multimillonarias. Para dar una idea al auditorio de lo que estamos hablando, más o menos el programa Oportunidades, Progreso, o sea, digamos, el programa de desarrollo social más grande de México, incluso de los más grandes de América Latina, depende qué año, por supuesto, pero para dar una idea, en 2007, me acuerdo muy bien de 2007 porque ahí nosotros empezamos a trabajar el tema porque se hizo una cancelación en el Poder Legislativo, en la Ley de Ingresos de la Federación por 70 y tantos mil millones de pesos. Entonces nosotros comparamos esa cifra con lo que te costaba Prospera u Oportunidades. Entonces, si estamos hablando de 400,000 o 600,000 pesos, estamos hablando de varias veces el programa más grande de desarrollo social. Y otra aclaración importante es que nosotros no estamos, como se ha dicho, satanizando que existan ni las figuras de cancelación o de condonación. Entendemos y se entiende muy bien para qué fueron creadas, pero lo que sí hemos colocado desde hace muchos años es que el abuso de poder y la discrecionalidad para llevar a cabo a la práctica esas figuras es la que preocupa. Deberíamos de conocer a partir de qué criterio se llevaron a cabo estas condonaciones o cancelaciones, quiénes han sido los privilegiados, cuáles han sido el nombre, RFC, monto, etcétera. Y a la fecha no tenemos esa información que nos permita realmente confiar en nuestra autoridad fiscal, en nuestra autoridad tributaria, a partir de una demostración de que efectivamente llevó a cabo un trato justo e igualitario y que entonces eso nos genere confianza como contribuyentes para pagar y para contribuir al fisco. Entonces es bien importante porque no se trata de descalificar estas figuras, sino el abuso y la discrecionalidad con las que han sido ocupadas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es muy bueno para comunicar, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, logra comunicar muy bien, ha dicho o ha nombrado a este fenómeno como huachicol de cuello blanco. Y francamente, nosotros tenemos la misma hipótesis, porque hemos visto
que efectivamente son muy pocos contribuyentes los que se han quedado con el mayor porcentaje de montos condonados. Entonces, si bien hay buenas noticias con respecto a lo que anunció el presidente, lo que es un hecho es que la información relativa a los condonados y cancelados de 2015 para atrás sigue en la opacidad y la sociedad, la ciudadanía mexicana, seguimos sin conocer quién es, cómo y por qué. Lo hemos hablado varias veces, Aide, y te pido que lo hagamos de nuevo. Esta larga batalla para que se conozca precisamente lo que tú dices, en qué punto quedó, cuál es la última resolución, de qué instancia que obliga a hacer qué, a quién. Claro. Nosotros llevamos hace más de 2 años y medio un juicio de amparo, porque solicitamos esta información y a pesar de que el INAI, que es la autoridad constitucional especializada en la materia, ha ordenado al SAT en más de 30 ocasiones que entregue la información, el SAT se ha negado sistemáticamente diciendo, al principio decía que porque estaba protegida por secreto fiscal. Luego decía, que ha sido el argumento actual, que se tiene que garantizar el derecho de audiencia y de legítima defensa de los contribuyentes. Eso desde nuestro punto de vista no le toca definirlo al SAT, porque la autoridad especializada en la materia constitucional es el INAI. Es quien le toca garantizar y velar por el acceso a la información y la protección de datos personales. Ese órgano garante autónomo del Estado mexicano ya hizo su prueba de daño, su prueba de interés público y dijo: hay que proteger el interés público y hay un interés mayor socialmente hablando de que se conozca esa información y por lo tanto la protección de datos personales de estos contribuyentes no es tan relevante en este caso. Eso es hacer una ponderación de derechos. El INAI lo hizo, obliga, o más bien no la obliga, sino que le dice entrega la información, el SAT no la entrega. Nosotros iniciamos... Sí ordena. El INAI ordena al SAT. Y sí, y el SAT incumple sistemáticamente. ¿En 30 ocasiones? Más de 30 ocasiones. Sí, más de 30 ocasiones. En los últimos años. En los últimos años. En diferentes capítulos. Exacto. En donde el IFAI primero y luego el INAI después ha confirmado que esa información debe ser entregada a los solicitantes. Exactamente. Y en consecuencia a la sociedad. Sí, dado que hay este incumplimiento sistemático de parte del SAT, nosotros promovemos un juicio de amparo. Y llevamos en este juicio de amparo más de 2 años y medio. El juez ya nos dio la razón. Desde mediados del año pasado. Ya dijo, es información de interés público, SAT entregue. Y el SAT desde ese momento hasta la fecha ha ido interponiendo una serie de cuestiones que a nosotros francamente ya nos parecen excesivas para no cumplir con la obligación. Hace unos meses, en mayo de este año, el SAT entrega un USB con la información y dice: juzgado, aquí te entrego la información relativa a los créditos condonados de tal año a tal año. Aquí hay un tema importante. No está mencionando los cancelados. O sea, nos está dejando de lado 1.1 billones de pesos. Pero bueno, ok, vamos a darlo por bueno, aunque no es así. Te entrego la información de los condonados. Pero no se le entregues al quejoso, que es mi colega abogado Iván Benumea, que ha sido el que ha diseñado esta estrategia jurídica, honor a quien honor merece. Voy a leer lo que dice el SAT. Se solicita al juzgado mantenga bajo resguardo la información proporcionada hasta en tanto se tenga certeza de que los contribuyentes ejercieron su derecho de audiencia y defensa. Es decir, el SAT francamente está cuidándole las espaldas a los contribuyentes para que no se entregue su información a estos contribuyentes. Lo digo como es, porque eso no le corresponde hacer el SAT. El INAI es la autoridad especializada que tiene que ver y tiene que hacer la ponderación de datos personales y de acceso a la información. Ahora, hay una muy buena noticia, muy buena noticia. Como los juzgados de distrito han fallado en distintos sentidos en los últimos meses, tal vez incluso fallado años, en el sentido de dictado fallos. De dictado fallos. Sí. Sí. Del otro no me voy a meter. No, digamos, han dictado fallos. Han dictado fallos, sí. Han dictado fallos en sentidos contrarios. O sea, algunos juzgados han dicho, efectivamente, se le tiene que garantizar a los contribuyentes el derecho de audiencia para que digan lo que a su legítimo interés conviene con respecto de que se abra su información, y hay otros que han dicho el interés público de conocer esta información es mucho mayor, ya lo dijo la autoridad, entréguese. Entonces, cuando esto sucede y hay dos sentidos, se lleva a cabo una contradicción de tesis.
Y entonces, lo que no quiere decir otra cosa más que se ponen de acuerdo en los juzgados cuál va a ser el sentido que todo el mundo tiene que acatar. Y esto acaba de pasar hace un par de semanas, la contradicción de tesis 31-2008. Y entonces ahí ya queda muy claro que el criterio que debe prevalecer es el que considera que en los procedimientos de transparencia y acceso a la información, estoy citando textual, la autoridad administrativa no se encuentra obligada a llamar a los contribuyentes, cuyos datos deben ser revelados por ser mayor el interés social de dar transparencia a este tipo de procedimientos de condonación frente al derecho de oponerse de los contribuyentes beneficiados. O sea, ya no queda duda, la información se tiene que entregar. La última noticia, digamos, es que sabemos que, nos imaginamos, dado esta contradicción de tesis, el SAT envía un oficio, otra vez en el marco de nuestro caso, en donde dice, aquí está la información al INAI, que el INAI revise para que decida el INAI si se le entrega al quejoso. Entonces, bueno, ahora le pone la bolita al INAI, que nosotros estamos 100% seguros que el INAI va a decir, entréguesele, porque sería ser consistente con lo que han venido diciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Y esto ya ocurrió? Esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. Es decir, el SAT anuncia que le entregará la información al INAI para que el INAI resuelva si la entrega o no, pero eso en términos de facto no ha sucedido. Eso no ha sucedido. Nosotros pero va a suceder entonces. ¿Y esto cuándo fue? Esto fue esta semana. Esta semana. O sea, después de que vino el tema de la contradicción de tesis, francamente nosotros creemos que eso no es necesario. Es decir, el SAT es un sujeto obligado por la Ley General de Transparencia y por el artículo y por la Constitución. Y a quien tiene que entregar el SAT es a quien pidió la información, claro, que son ustedes. Claro. O sea, ese es el procedimiento legal. Tal cual. O sea, puede entregarle también información, la misma información al INAI, claro, pero eso no significa que sea el INAI el receptor obligado en todo caso. Sí, en realidad el INAI es una instancia que tiene la facultad de revisar que efectivamente los entes obligados cumplan con su obligación. Es una segunda instancia. Exacto, puede recibir eso para verificar que lo que se le pidió al ente obligado, que es el SAT, corresponda a lo solicitado. Podría ser, pero le tiene que dar la información a quien la solicitó primero que a nadie. Sí, nosotros francamente lo que vemos es, también esta cuestión de seguir retrasando la entrega de la información o de involucrar a otras instancias. Francamente no entendemos. O sea, yo aquí estoy haciendo suposiciones. A ver, es que sí, desde luego es un tema importantísimo porque estás hablando, ya lo explicaste muy bien, de este inmenso volumen de dinero que no llegó a las arcas nacionales. Este inmenso volumen de dinero que debería, en circunstancias generales, haber significado un ingreso para las finanzas, para los 1,000 gastos que el Estado tiene, etcétera. Tú explicaste con claridad meridiana. Unos son los condonados, otros son los cancelados. El de 1.1 billón de pesos es el de los cancelados. Y ahí, bueno, pues puede haber todo tipo de circunstancias de chile, de dulce y manteca, pero realmente el foco principal de la atención y de la exigencia de saber a quién le condonaste impuestos, pues tiene que ver con los llamados grandes contribuyentes, tiene que ver con aquellas figuras, aquellas empresas o empresarios o entes económicos que se hayan visto beneficiados por alguna razón con esa facultad que el Ejecutivo ha tenido y que dejará de tener porque el presidente ya se autoprohibió usarla, aunque la tiene, y está una iniciativa que ahora me cuentas de ella, para condonar, por las razones que sean, con un grado de discrecionalidad muy importante. Y ante la opacidad de por qué se condonó impuestos de esa manera, en cantidades que llegan o a los 400,000 millones de pesos o a los 600,000 millones de pesos, que es el cálculo que ustedes hacen, pero entre 400 y 600 millones, entre 400 y 600 mil millones de pesos fueron condonados en ese periodo de 2007 a 2018. Eso es lo que la sociedad mexicana tiene derecho a saber y ustedes han dado la batalla por esa información. ¿Quiénes están en esa lista de condonados? Pues esa es la pregunta. Yo me quedo... Aide, y tú lo vas a recordar mejor que nadie, en uno de los capítulos de estos años que han transcurrido, porque es una historia de ¿cuántos años? Más de 10. 10 años, por lo menos. 10 años. En algunos capítulos hubo quien pidió medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es.
y se les otorgaron medidas cautelares hace, ¿qué te gusta? 6 años, 7 años. Más o menos. Y hace entonces 6, los 7 años. nombres o las identidades de, ¿cuántos eran? ¿4, 5? No me acuerdo. Alrededor de 5. Alrededor, unos 5, Sí. 5 empresas o individuos decidieron ir a la Comisión de Derechos Humanos a pedirle a la CNDH que muy solícitamente les entregó las medidas cautelares y por lo pronto ahí hay un tema importante. Es un capítulo donde dice, bueno, esas personas o empresas que específicamente hicieron esa acción, pues por alguna razón fuerte, no quieren que se sepa que a esas empresas o empresarios o entes económicos se les condonaron impuestos. ¿Cuánto? ¿De qué manera? Y sobre todo, ¿por qué? Esa es la historia. Así es. Hoy estamos viendo que esas cantidades fantásticas de dinero perdonadas o condonadas o canceladas, pues están a punto de conocerse, deberían estar a punto de conocerse por todo esto que han ganado ustedes ante el INAI y ahora con esto que sucedió la semana pasada de la resolución judicial para empatar criterios de que sí queda claro que la instancia que resuelve el asunto pues es el INAI, que constitucionalmente es el ente para resolver los temas de transparencia, pues ya los jueces no podrían utilizar un criterio distinto. Sí, Por efectivamente. lo tanto, la inminencia pues es total o no. Sí. O seguimos pateando el bote. Mira, francamente quisiera decir que sí, y uno esperaría que sí, porque, digamos, el argumento central, el último argumento central del SAT, porque durante muchos años fue secreto fiscal. Sí. En los últimos no ha sido tanto secreto fiscal, ha sido pelear el derecho de audiencia que tienen los contribuyentes a ser escuchados para decir lo que a su derecho convenga acerca del impacto y del daño que pudiera generarles que se abra esa información. Uh-huh. A ver, como este es el argumento que se central entiende del ese SAT, punto. Uh-huh. Sí me gustaría decir cuál es nuestro contraargumento, o nosotros cómo lo vemos. A ver, finalmente los contribuyentes, todos tenemos la obligación de contribuir al fisco. Cuando uno va a ser beneficiado por un privilegio fiscal, es decir, por una medida extraordinaria y excepcional por circunstancias muy puntuales, lo mínimo que uno esperaría es que esa información sea pública, sea abierta y sea transparente. Y eso lo tendrían que asumir lo tendríamos que asumir los propios contribuyentes. Yo te debo, porque esas son mis obligaciones fiscales, 10 pesos, y como estoy en una circunstancia compleja o como tú quieres lograr que yo, bueno, no te voy a pagar los 10, pero quieres lograr que te pague 5 por lo menos o 7, entonces voy a darte ese privilegio con ánimo de recaudar más, ¿no? Se vale, es que todo eso se vale. Se vale siempre y cuando se justifique, que ese es el gran tema. Que O ese sea, es el a ver, punto. si tú le condonas, como ha pasado, Sí. los impuestos a los empresarios, a los contribuyentes, no empresarios, a los contribuyentes, quien quiera que sea, víctimas de un tsunami, se les tumbó el pueblo entero y Claro. ¿cuál vas a pagar impuestos? Espera, si quieres sobrevivir. Sí. Es lógico que el Estado condone impuestos en contextos extraordinarios. Para eso se inventó el tema. Exacto, y es una muy buena medida. Sí, claro, pero Se ha pues en el desvirtuado. camino, pues ya no era a las víctimas del tsunami que se les arrasó el pueblo, sino a quién y por qué. Ahí está la gran pregunta, las grandes preguntas ahí. Entonces, bueno, yo creo que en este caso esta batalla por muchos sentidos ha sido librada de muchas maneras y hay una resistencia muy fuerte. Ahora llama la atención, hay que decirlo, la postura del propio SAT. Cuando tienes a un presidente de la República que dice, yo, ni vengan a verme, aunque puedo hacerlo, ni vengan a verme porque me autoprohíbo, no lo digo así, pero lo interpreto, así es. me autoprohíbo Sí. usar esa facultad. Bueno, si tienes a un presidente así, que entiende perfectamente el significado de esta larga lista de condonaciones y cancelaciones, si se quiere, pues incluso que está promoviendo una iniciativa para que ya no sea solo yo me autoprohíbo, sino que ya quede reglamentado y normal, con norma formal el asunto, pues sí llama un poco la atención la postura del SAT, dado lo que aquí estás tú explicando.
Llama mucho, francamente, Carmen, la atención, porque nosotros vemos con muy buenos ojos y vimos con muy buenos ojos el decreto presidencial que firmó también hace un par de meses el presidente, en donde decía, vía decreto presidencial, ¿no? Me comprometo a no condonar impuestos a grandes contribuyentes. Eso ya nos pareció una muestra de voluntad política, de decisión y un símbolo muy importante que efectivamente manda un mensaje. Sin duda. Y lo digo porque muchos actores desestimaron, ¿no? Y dicen, a ver, ¿cómo firmas un decreto para comprometerte a no firmar decretos? Bueno, yo entiendo que los abogados, ¿no?, digan eso jurídicamente puede ser muy cuestionable, pero en términos políticos eso manda una señal y nosotros lo vimos con muy buenos ojos, pero en su momento también lo que dijimos fue no es suficiente, porque no debe de quedar también en la discrecionalidad. Cuando cambia este presidente se mantiene la del presidente en turno, o ¿no? puede cambiar de opinión en un ratito al rato. Así es. Sí, no, tiene que quedar de otra manera. Además que no solamente es una facultad del presidente, también es una facultad del Poder Legislativo. De hecho, los grandes programas de condonación y cancelación masivas de impuestos fueron en el primer año de Calderón y en el primer año de Peña Nieto en el marco de la Ley de Ingresos. Entonces, el hecho de que el presidente, como tú bien dices, se autoprohíba hacer estos grandes programas de condonación de impuestos no quiere decir que el legislativo no lo pueda hacer. Entonces vemos con muy buenos ojos como que ya haya ocurrió enviado, como ya en ocurrió, una bolsa millonarísima, En que una es bolsa el millonaria. detonador de esto. Es el detonador de esto. ¿Por que qué no recuerdas 2007 ese capítulo 2007? Sí, nosotros así empezamos a conocer y entrarle a este tema. En 2007, en el marco de la negociación presupuestaria, el Poder Legislativo tiene la obligación no nada más de aprobar el presupuesto de egresos, sino la ley de ingresos. En el marco de esa ley de ingresos, el Poder Legislativo aprobó un dictamen en el que cancelaba más de 70,000 millones de pesos de un plumazo. Cuando nosotros vimos eso, y te digo que hicimos esta comparación de cuánto representa 70,000 millones de pesos que van a dejar de entrar al erario de un plumazo en una decisión tomada de esta naturaleza, sin rendir cuentas, sin hablar de los criterios, sin decir quiénes son, a cuenta de qué, el erario va a dejar de recibir 70,000 millones de pesos, que serían el monto anual para el programa de desarrollo social más grande del país. Tenemos que detenernos y verlo. Y ahí fue cuando empezamos a ingresar solicitudes de acceso a la información y a partir de ahí empieza toda esta larga trayectoria de más de 10 años de tratar de conseguir la información. Y aquí también quiero decir que la Auditoría Superior de la Federación ha jugado un papel muy relevante. La auditoría tiene informes muy puntuales con respecto a la cancelación de créditos condonados y créditos cancelados, en donde dice es un problema estructural del Estado mexicano. Y se han utilizado estas figuras favoreciendo a algunos contribuyentes sin que a la fecha sepamos las razones justificadas de la misma. Mira que... O sea que somos claridosos. muchos los que lo estamos diciendo. Así empieza en 2007 por esa decisión del Poder Legislativo. Entonces, francamente... ¿Cuándo fue este pronunciamiento de la auditoría? ¿Te acuerdas? Más o menos. El informe de la auditoría es un informe que sale, es un informe me parece de 2007. De 2007. De 2007. Desde ese 2007 la auditoría dice eso y estoy segura que lo dice en función de la mega cancelación del Congreso. Así es. Es por eso que sí saludamos que el presidente de la República haya enviado una iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para que en el artículo 28 de la misma ya venga de manera expresa la prohibición de condonar impuestos de esta forma, digamos. No quiere decir, también esto hay que decirlo, es un matiz, no quiere decir que no van a haber descuentos, que no van a haber este tipo de cuestiones que suceden en todos los países y que el fisco tiene la atribución de hacer. Pero estos programas masivos de condonación de impuestos que van a quedar prohibidos si esta iniciativa pasa en la Constitución. Ahora, también es interesante porque como es constitucional, o sea, el presidente decidió irse por la vía constitucional, no solamente le va a aplicar a la federación, le tiene que aplicar a los estados. Entonces, en el transitorio de esta iniciativa del presidente viene que tanto la federación como los estados tendrán un año para homologar sus leyes secundarias a este artículo constitucional. Entonces, francamente, hay que estar muy atentos a este proceso legislativo,
Ojalá que pueda aprobarse en este periodo que comienza con la cantidad de cosas que va a haber en el Poder Legislativo, y luego tendremos que estar muy atentos, muy atentas a las leyes secundarias, porque en las leyes secundarias es donde tendrá que venir de manera más detallada cuáles serían los criterios en el caso de que si se decidan llevar a cabo con donaciones, como ya hemos hablado, con criterios justificadas, pero que se detalle muy bien cuáles van a ser esos criterios. Nosotros, Carmen, francamente creemos, sí, que estamos concluyendo un ciclo como país. O sea, este es un botón de muestra de cómo hemos manejado de manera discrecional, de manera abusiva, de manera injusta, para privilegiar a algunos en detrimento de otros el presupuesto público del país, por la vía del ingreso o por la vía del egreso. Entonces, francamente, sí hay que celebrar cuando, todavía no sucede, por supuesto, no me quiero adelantar, pero es una muy buena señal. Yo creo que con esto se concluye un ciclo en este sentido, del uso discrecional, abusivo y político de figuras como esta, que le han dejado mucho daño al erario, siempre y cuando se apruebe, por supuesto. La iniciativa, obviamente, Fundar la conoce, la han analizado, estudiado. ¿Te parece bien planteada? Lo que envía el presidente de la República al Congreso de la Unión, esta iniciativa de reforma para la prohibición de condonaciones y exenciones. Mira, francamente es una iniciativa sumamente sencilla. O sea, lo que hace el presidente es incluir la obligación de no condonar impuestos en el artículo 28 de la Constitución. Es que es eso. Con eso. No es más, es incluir. Oye, muy sencillo, pero muy poderoso. Poderosísimo, sí. Poderosísimo. Ese es el primer elemento y nos parece positivo. El segundo elemento es que, como es reforma constitucional, porque él se pudo haber ido por la vía de reformar algún artículo del Código Fiscal de la Federación o algo así, pero decidió irse vía constitucional. Wow. Lo cual quiere decir que aplica para todo el país. Entonces, ese es el segundo elemento que nos parece relevante, que los estados tendrán un año para homologar sus leyes secundarias. Ahora, como ya sabemos, es el primer paso, como ya decía, este es el anclaje constitucional, pero que es fundamental para que después de eso podamos trabajar en las leyes secundarias. Entonces, francamente, pues sí, la vemos con muy buenos ojos. Pues, Aide Pérez Garrido, te agradezco como directora ejecutiva de Fundar que estés aquí y bueno, sigamos hablando porque esta historia continuará. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por estar aquí, Aide. Hasta la próxima.